¿Todavía no entra el profe? No, todavía no entra. Adelante. ¿Cómo está, profesor? Hola, hola. Buenos días. A la hora que gusten. Sí, claro, ya voy entonces. Buenos días, profe. ¿Quién empieza primero? ¿Me pueden decir el orden de cómo empiezan, por favor? Bueno, inicio yo primero, Martín Valderas. Ajá, De ahí me continúa mi compañero Luis Antonio Lara. ajá, Si no estoy mal, después va Miguel Martínez. ok, Después va Lisette Catalán. ok. Y el último, mi compañero José Ricardo Morales. Adelante, entonces. Sí, profe, ya voy. Bye. Entonces, pues, los compuestos. Estos son un tipo de distintas industrias, como por ejemplo la industria naval, la industria aeronáutica, la industria automotriz, entre muchas otras. Estos materiales han recorrido una larga historia y a lo largo de su historia, vaya, han tenido muchas evoluciones que pues han cambiado la historia. Estos desde hace mucho tiempo han sido muy importantes e incluso hoy en día siguen siendo bastante importantes. Es por ello que el día de hoy nuestro equipo, conformado por nuestros compañeros Ricardo, Lisette, Miguel, Luis y su servidor Martín, hemos venido a hablarles sobre ellos. Así que, para comenzar, ¿qué es un material compuesto? Pues bien, un material compuesto lo podemos definir como la unión de dos o más materiales. Esta unión se realiza para conseguir propiedades únicas, es decir, conseguir propiedades que no sea posible tener si trabajáramos estos materiales originales por separado. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración, y es que la unión a la que nos referimos presente en estos materiales no es separar estos materiales mediante procesos mecánicos. Ya, pues ya depende del tipo de compuesto, puede ser en mayor o menor medida. Además, el que se busque crear un material compuesto, pues puede deberse a varias circunstancias. Principalmente, como ya dijimos, se hace por una búsqueda de propiedades poco comunes, normalmente de propiedades de rigidez, dureza o de conductividad.
Y pues bueno, esto porque a final de cuentas los materiales compuestos atienden a esta necesidad de incluir propiedades de otros materiales, como por ejemplo de los cerámicos, de los polímeros o incluso de los metales. Por ejemplo, en la industria del transporte se necesitan materiales que sean ligeros, que sean rígidos, compuestos que existen hoy en día son fabricados de manera artificial, son sintéticos. Como por ejemplo, aquí en esta diapositiva les puse el ejemplo de lo que es la fibra de carbono, del nylon o incluso de los cementos. Pero también podemos encontrar algunos materiales compuestos los cuales se encuentran de manera natural, como por ejemplo la madera. Esta que está formada por unas fibras de celulosa y una matriz de lignina. O también, por ejemplo, los huesos, que están constituidos de un armazón de colágeno y fibra de calcio. Como les había mencionado en un principio, estos materiales han recorrido una larga historia y durante esta hay algunos puntos importantes. Es por ello que pues ahora voy a hablarles sobre sus antecedentes históricos. Comenzamos hace más de 3000 años en el antiguo Egipto y Mesopotamia, donde se utilizaban mezclas de barro y adobe para fabricar, mezclas de barro y paja para fabricar ladrillos de adobe. Estos ladrillos pues eran usados más que nada debido a que presentaban una buena resistencia y que de hecho todavía es posible verlos hoy en día en algunas construcciones. Ahora pasamos a aproximadamente el año 1200 a.C., cuando los mongoles fabricaron los primeros arcos con materiales compuestos. Estos estaban realizados por bambú, que le aportaría flexibilidad al arco, y mezclado también con resina de pino, que le brindaría rigidez. De hecho, estas armas fueron tan efectivas que durante su tiempo llegaron a ser pues bastante temidas. De aquí vamos a dar un pequeño salto, o más bien un gran salto, hasta finales del siglo XIX, donde gracias a los avances de la química se permitió, o más bien pudimos realizar una transformación de las resinas de estado líquido, perdón, a resinas de estado sólido. Esto mediante un proceso que se conoce como polimerización. Esto, de hecho, es algo que influye bastante, ya que hasta este punto los únicos pegamentos o adhesivos que se conocían eran los de origen natural, es decir, los que provenían de plantas o animales. Y de hecho, una consecuencia también de ello es que se pudieron crear materiales como son el vinilo, el poliestireno o incluso los fenoles, los cuales no tardaron mucho en superar en uso a las resinas naturales. Perdón. Después, en 1907, Leo Baekeland crea la primera sustancia plástica totalmente sintética, la baquelita, que era un polímero con muy buenas capacidades aislantes y también muy buena resistencia al calor, motivos por los cuales llegó a ser muy utilizada en aplicaciones industriales. Un poco después, en 1935, Owens Corning introduce la primera fibra de vidrio. Esta, si se combinaba con un polímero plástico, resultaba en una estructura muy fuerte y ligera. De este modo es que también surge lo que se conoce como la industria de los polímeros reforzados, la cual se ha modernizado y extendido hasta nuestros días. Además, también por estas fechas más o menos, es que se patentan otras resinas de poliéster, las cuales incluso hoy en día se llegan a utilizar más que nada por sus propiedades de curado. Y unos cuantos años más tarde surgen otras resinas un poco más resistentes, como los epoxis. Ahora vamos a hablar un poco sobre los cambios que sufrieron estos materiales durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que durante esta guerra se buscaron los materiales compuestos como para satisfacer, una alternativa que se tenía de materiales, sobre todo en la aviación militar. Y es que durante la búsqueda de unos sustitutos se pudieron percibir de que los materiales compuestos presentaban una muy buena relación en cuanto a peso y resistencia. Y debido a esto, por ejemplo, se descubrió que la fibra de vidrio, de hecho, era transparente a las radiofrecuencias
y además era muy buen aislante térmico, motivo por el cual se terminaron utilizando más de 3.000 toneladas de fibra de vidrio tan solo en aplicaciones militares. Ya tras la guerra, la fibra de vidrio comenzó a incorporarse en la industria náutica, y de hecho en 1946 es que se introduce el primer barco comercial hecho de fibra de vidrio. Ya en los años 50, el uso de materiales compuestos creció de manera muy rápida. Para este punto, ya era posible ver materiales compuestos utilizados en barcos, en autos deportivos, en contenedores de almacenaje, en tuberías y en muchos otros productos. Además, se desarrollaron otros procesos de producción como el moldeo por bolsa de vacío o el denominado filament winding. Este último fue el que sirvió como una base para la fabricación de propulsores de cohetes, que de hecho ayudó a la exploración espacial en los años 60. En 1961 se patentó la primera fibra de carbono y unos pocos años más tarde esta se comercializó. Esta fibra vino a dar una gran mejora en cuanto a la relación de rigidez-peso de las partes termoestables, sobre todo, motivo por el cual se empezó a utilizar más en industrias punteras como la aeroespacial. E incluso en 1981, McLaren construyó su primer Fórmula 1 con un monocasco realizado en fibra de carbono. Luego, en 1966, y gracias a la química de DuPont, se crea el Kevlar, una fibra la cual tiene muy buena resistencia a la tracción y que además es ligera. Esta es muy probable que ya ustedes la conozcan, sobre todo por las aplicaciones que tiene en materiales balísticos y antipunzantes, como por ejemplo en los chalecos antibalas. Además, el desarrollo de los materiales compuestos también se realizó de manera muy rápida durante los 90, y ahora era más común el uso de estos materiales en la fabricación y la construcción convencionales. Estos se utilizaron como un reemplazo rentable de los materiales tradicionales, como lo eran el metal. Ya hablando ahora de la actualidad, en pleno siglo XXI, el uso de los materiales compuestos ha seguido creciendo de manera exponencial. Por ejemplo, ya se empezó a utilizar la nanotecnología en productos comerciales, y ahora los materiales compuestos son importantes en la fabricación de los nanotubos de carbono para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. De hecho, incluso ya es posible el adecuar materiales compuestos para la impresión 3D. De hecho, por eso aquí les pongo una imagen de un rollo de filamento de fibra de carbono, que también es muy probable que alguno de ustedes ya haya llegado a ver en algún momento qué es lo que se puede realizar con este tipo de productos. Y también actualmente se están realizando varios estudios que buscan el automatizar los procesos de fabricación de estos materiales. Los procesos a gran escala, claro. Además de que se está tratando de buscar el modo de reducir el impacto ambiental que estos tienen. Se busca sobre todo el mejorar su reciclabilidad. Y con esto, pues claro, hacer que estos materiales sean más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. De hecho, también algo de lo que se está intentando hacer es el crear los que se conocen como materiales compuestos verdes, los cuales pues estarían fabricados más bien a base de fibras naturales, como por ejemplo del cáñamo o del agave. También un ejemplo muy bueno, de este uso de fibras naturales o de compuestos verdes se encuentra en el Tesla GT. Este es su nombre del auto. De hecho, aquí les puse una imagen de este vehículo. Este tiene la particularidad de que su carrocería se fabricó con fibras naturales de lino. Y pues bueno, en cuanto a sus antecedentes históricos, sería todo lo que hay que decir. Ahora voy a hablarles un poco sobre lo que es la estructura de estos materiales. Estos materiales tienen tres componentes importantes, las cuales son la matriz, la interfase y el refuerzo. Comenzando con la matriz, esta es una fase continua donde se va a alojar el refuerzo. Los materiales metálicos y las resinas son las que normalmente suelen cumplir con el papel de esta matriz. Y por lo general, el material que se elige como matriz no es tan rígido ni resistente como el material de refuerzo.
Además, una matriz cumple con varias funciones, como por ejemplo, es esta la que se encarga de definir las propiedades físicas y químicas de los materiales. También se encarga de brindarle protección y cohesión, y además ayuda a determinar ciertas características de los materiales compuestos. También muchas veces es la matriz la que se encarga de determinar cuál va a ser la resistencia al impacto de este material y de detener la propagación de las fisuras. Ahora, hablando sobre el refuerzo, esta es una fase dispersa la cual se agrega a la matriz. Generalmente se agrega para brindarle, al material alguna propiedad que la matriz no posea, como por ejemplo el aumentar su resistencia, su rigidez mecánica, o incluso también mejorar su resistencia térmica. El refuerzo puede ser agregado en forma de partículas o de fibras, pero de hecho actualmente los refuerzos más utilizados son a base de fibras. Las más utilizadas son la de vidrio, la de carbono y la aramida, ya que estas tres tienen la particularidad de que poseen una muy buena resistencia a la tracción. Y ya por último encontramos un componente intermedio, el cual se denomina interfase. Esto es la región de contacto que hay entre la matriz y el refuerzo, y también es de suma importancia, ya que si la interfase es débil, se terminan produciendo huecos entre las matrices y las fibras, lo cual al final desemboca en que se produzcan huecos en el material y este termine por romperse. Es así que el que se logre una buena adhesión entre la matriz y el refuerzo, pues es de suma importancia. Pero, pues, precisamente no es una tarea fácil. Sobre todo ya que normalmente se mezclan materiales que son de familias distintas. Por ejemplo, un polímero con un vidrio o un metal con un cerámico. Y pues bueno, esta buena adhesión dependerá sobre todo del contacto que haya entre los átomos superficiales de uno y de otro. De hecho, es tanta su importancia que actualmente también se están realizando algunos cuantos estudios que pues están tratando de facilitar y de mejorar esta interfase, tratando de hacer que pues sean más eficientes, más duraderas, para así pues dar como resultado mejores materiales compuestos. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Martín. Adelante. Bueno, a continuación yo les empezaré a hablar de las propiedades y de la clasificación de los materiales compuestos. Pero vamos a empezar por las propiedades. Primero que nada, las propiedades de los materiales compuestos pueden llegar a ser consideradas únicas o únicamente superiores con respecto a sus componentes por separado. Y generalmente las propiedades se ven más que nada determinadas por el tipo de refuerzo del material compuesto, que veremos en unos momentos. Pero bueno, para empezar, las propiedades de los materiales compuestos llegan a ser la alta resistencia, la baja densidad, la flexibilidad de formas, debido a que como las fibras que utilizan como refuerzo, estas le dan la facilidad del trabajo de los materiales y más que nada les permiten realizar una gran variedad de formas con estos. También tienen una alta resistencia eléctrica, ya que son considerados aislantes eléctricos. También tienen una gran capacidad de consolidación de partes, ya que permiten el ensamblaje de componentes, reduciendo así el número de elementos y el número de uniones necesitadas, pues, a la hora de generar productos, ¿no? También tienen una alta resistencia a la corrosión. Esta, más que nada, es dada principalmente por la matriz, ya que como anteriormente dijo mi compañero Martín, la matriz es la encargada de proteger principalmente al material compuesto. También tienen un mejor comportamiento ante la fatiga, ya que al ser considerados materiales amorfos, esto hace que no sufran los mismos efectos de la fatiga que sus componentes en solitario. Además de, por último, combinando las propiedades de la resistencia a la corrosión y el comportamiento a la fatiga, permite una reducción de costos de mantenimiento, ya que al no ser tan prepotentes a sufrir daños por la corrosión o la fatiga, eso hace que se ahorre dinero en las tareas de mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora empezaremos por la clasificación, ya que esta puede ser de dos tipos. Puede ser
por tipo de matriz o por tipo de refuerzo, presentando en los tipos de matriz la matriz polimérica, la metálica o la cerámica, y en los tipos de refuerzo, los reforzados por partículas, por fibras o pues por u otra que se considera estructurales, que ahí se me pasó a agregarla, un error de dedo, perdón, pero ahí si ven en el esquema de la derecha, ahí principalmente está la clasificación por partícula, por fibra y por estructurales, que a su vez veremos que tienen subdivisiones. Siguiente, por favor. Ahora, para empezar, tenemos a la matriz polimérica, que llegan a ser los más comunes y de mayor importancia tecnológica. Son llamados también polímeros reforzados con fibras, y principalmente porque, como ya lo sabrán, son polímeros los que se encargan de la protección y estructura de estos materiales. Principalmente los polímeros que pueden ser utilizados son de parte de los termoplásticos, el polipropileno, las poliamidas y el policarbonato, perdón. De parte de los termoestables puede ser poliéster insaturado, puede ser resinas epoxis o resinas vinilester y fenoles. Y por último, pueden ser también utilizados elastómeros como el poliuterano y la silicona. Esta matriz le da al material compuesto buenas propiedades mecánicas y físicas que les permiten ser moldeados libremente, y generalmente las fibras de reforzamiento que acompañan a esta matriz suelen ser las de vidrio, carbono o aramidas, que pues como anteriormente mencionó mi compañero Martín, son las más utilizadas. Además de tener una buena resistencia a la corrosión y a los agentes químicos. Siguiente, por favor. Tenemos la matriz metálica, que principalmente es utilizada en la industria automotriz. Y los principales metales que se utilizan como matrices llegan a ser el aluminio, que es el más usado, el magnesio, el cobre y el níquel, y algunas aleaciones de compuestos intermetálicos. Y en estos, por así decirlo, la aglomeración de estos llegan a ser considerados como metales livianos. Ahora bien, las fibras de refuerzo que llegan a ser utilizadas con este tipo de matrices son las de carburo de silicio y cerámicos. Las propiedades que esta matriz le da son la alta resistencia, un bajo peso y rigidez, además de una tenacidad ante la fractura y de un buen comportamiento a las altas temperaturas. Una desventaja a mencionar es que están limitados por su alta densidad, lo que genera dificultades en el proceso de manufacturado y mecanizado. Siguiente, por favor. Por último, en este tipo de clasificación por matriz, tenemos a las matrices cerámicas, que generalmente, bueno, como ahí bien lo dice, tienen mejores propiedades que los materiales cerámicos tradicionales por separado. Algunas de sus propiedades mejoradas son la resistencia y la tenacidad a altas temperaturas. Además de que tienen una gran resistencia a los esfuerzos mecánicos. Y por último, para mencionar, tenemos que las fibras generalmente utilizadas con esto son las fibras de carburo de silicio o el nitruro de boro. Siguiente, por favor. Ahora, empezando con los reforzados por partículas, estos son materiales compuestos que, como lo bien se dice en su refuerzo, son partículas que llegan a tener una gran variedad de geometrías. Sin embargo, tienen que tener la misma dimensión en todos los lados. Y estas partículas, evidentemente, al ser un refuerzo, deben de ser más duras y algunas veces, más duras y frágiles en una matriz blanda y dúctil. Un ejemplo de esto sería el hormigón, que tiene una matriz, por así decirlo, que podremos llamar únicamente cemento, pero sin embargo podríamos ser más específicos a llamar esta matriz como una unión de silicatos y aluminatos que son provenientes de la hidratación del cemento. Y como sus refuerzos tenemos partículas de grava y arena de gran tamaño. Ahora bien, estos refuerzos por partículas se pueden subdividir en dos categorías, que son las partículas grandes y las consolidadas por dispersión. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, tal vez por el nombre ya se den una idea,
pero estas dos categorías únicamente difieren en el tamaño de la partícula, siendo las partículas grandes, como su nombre lo indica, refuerzos de partículas grandes que llegan a tener una interacción con la matriz a un nivel macroscópico, mientras que las partículas consolidadas por dispersión llegan a tener un diámetro de entre 10 y 250 nanómetros y evidentemente sus interacciones con la matriz suceden a un nivel atómico. Y por último, a mencionar con el reforzamiento por partícula, este reforzamiento es mejor, por así decirlo, mejora en cuanto menor sea el tamaño de la partícula, por lo que podemos deducir que las partículas consolidadas por dispersión van a tener mejores propiedades mecánicas que las de partículas grandes, aunque también un factor a considerar es la cantidad de partículas que se utilizan en el reforzamiento. Siguiente, por favor. Luego tenemos el reforzamiento por fibras, que son materiales que están que son conocidos por tener altas prestaciones mecánicas, tienen una elevada resistencia a la fatiga y a la rigidez cuando están tanto a bajas como a altas temperaturas. Y generalmente el refuerzo es el que recibe la fuerza transferida por la matriz, lo cual le da una mejor resistencia a la fatiga, una mayor rigidez y una mejor relación resistencia-peso. Además de que con base en el diámetro de la fibra es conforme van a mejorar o, por así decirlo, bueno, no quiero utilizar la palabra, pero empeorar, bueno, variar más que nada sus propiedades mecánicas. Siguiente, por favor. La forma en la que podemos subclasificar este tipo de reforzamiento es en continuas y en discontinuas, que igual, por así decirlo, que con el reforzamiento por partícula, únicamente varía en el tamaño, bueno, en este caso por el largo de las fibras, siendo las continuas, el reforzamiento de fibras que llegan a presentar la misma longitud que la dimensión de la pieza que están reforzando, y las discontinuas son fibras que tienen una longitud ligeramente menor a la dimensión que de la pieza. Siguiente, por favor. Por último, en la clasificación de los materiales compuestos tenemos a los compuestos estructurales, que son combinaciones de materiales compuestos y homogéneos. Estos, principalmente sus propiedades, se ven más que nada afectadas por la geometría del diseño de sus elementos que por su naturaleza misma de sus elementos por separado. Siguiente, por favor. Estos se pueden subdividir en dos tipos: el tipo emparedado y los tipos laminados. El tipo emparedado se ve caracterizado porque está conformado por dos piezas, que es el núcleo y las placas. Las placas generalmente están, bueno, no generalmente, perdón, están ubicadas, por así decirlo, a los lados, o sea, tal cual como un emparedado. Como bien ahí lo ven en el ejemplo que puse del cartón. Sinceramente, perdónenme, se me olvidó el nombre de ese cartón, pero por sí solos, ese cartón, si dividimos sus placas y su núcleo, encontraremos un cartón frágil y para nada, débil y para nada resistente. Pero al unirlo, mejorará un poco esta resistencia del compuesto generado. Ahora bien, el núcleo puede ser ya sea una espuma o una estructura de tipo panal, además de algunas resinas. Y las placas generalmente pues son de materiales un poco más livianos y blandos, perdón. Y por último tenemos a los tipos laminados, que como bien lo dice son materiales compuestos que están conformados por apilamiento de láminas sopladas o unidas paralelamente de distintos materiales. Están unidas, más no pero solamente por soplado o por fundición, no químicamente. Y bueno, por mi parte sería todo y los dejo con mi compañero Miguel. Buenas. Obtención y fabricación Adelante, de materiales Miguel. compuestos. Sí, va. La fabricación de los materiales compuestos se puede dividir en dos procesos: en la fabricación mediante molde abierto y molde cerrado. Siguiente, por favor.
El molde abierto es un conjunto de métodos clásicos, efectivos y de bajo coste. El proceso consiste en la distribución de delgadas capas de resina de poliéster y se le añade refuerzos de fibra de carbono o de vidrio. Siguiente, por favor. Usualmente este método se utiliza para crear carenados, cabinas, piscinas, componentes de vehículos, entre otros. El molde abierto se puede dividir en diferentes subramas. Siguiente, por favor. Una de estas subramas es el método de contacto manual. Este método es el más sencillo para preparar una pieza reforzada con fibra. Siguiente, por favor. El proceso consiste en el acondicionamiento del molde. La resina utilizada se mezcla con un catalizador o un endurecedor. De lo contrario, el curado puede llevar días o incluso semanas. Inicialmente se le puede aplicar una capa de gel coat, que es esa sustancia blanca que ven ahí. Este permite un mejor acabado de la pieza. Las láminas de fibra de vidrio o de carbono se colocan sobre el molde y se asientan en el molde con un rodillo de acero. El material debe estar firmemente compactado contra el molde y el aire no puede quedar entre la fibra y el molde. Siguiente diapositiva, por favor. Los materiales utilizados en este proceso es la fibra, las fibras de carbono y de vidrio. También a veces utiliza la fibra de aramida, pero este no se utiliza ya que es difícil que se humedezca. Y de las resinas tenemos el epoxi, el poliéster, el vinilester y las fenólicas. Usualmente con este proceso se fabrican botes, molduras, aspas de turbinas eólicas, entre otros. Pros y contras de este proceso. Un pro es que gracias a este proceso se puede crear productos de grandes dimensiones. También es un proceso relativamente sencillo y la inversión del equipo es mínima. También se puede utilizar una amplia gama de materiales. Y una desventaja es que este proceso depende 100% de las habilidades del moldeador. Siguiente, por favor. El spray up. Este es igual que en el proceso anterior, pero con spray. Es uno de los más rápidos de la industria y se utiliza, igual como el proceso anterior, en la construcción de componentes de grandes dimensiones. Siguiente. El proceso consiste en igual se puede agregar una capa de gel coat para garantizar una alta calidad en el color del producto. El proceso consiste en la difusión en el interior de fibras de vidrio y al mismo tiempo de la resina catalizada. Esto gracias a una pistola especial. Gracias a este proceso se puede llenar el molde de una manera uniforme y rápida. Y finalizando el proceso se utiliza un rodillo de púas para eliminar el aire introducido durante este proceso. Un pro de esto es que es un proceso de alta velocidad y un punto negativo es que el producto terminado va a tener un poco peso y unas malas propiedades térmicas y unas propiedades mecánicas y térmicas. Siguiente, por favor. Aquí hay un video, si mi compañero le puede poner play y adelantar al minuto 2:5, por favor. Si me permiten un momentito, al parecer Sí. en este modo de presentación no puedo darle play. Dos minutos con 5, por favor. Como pueden observar, la fibra es introducida y como pueden ver en ese molde dentado, la va partiendo en cachos para así ser distribuida. ¿Le puedes adelantar ahora al minuto 2:40, por favor? Aquí la resina obviamente está en estado líquido y pues como una pistola de spray normal, pues ahí se inyecta al mismo tiempo. Ya está como el proceso está siendo difuminado en el molde. Si quieres ya lo puedes quitar. Ya nada más era para que tuviera una idea de cómo era. Siguiente diapositiva, por favor. El bobinado de filamentos. Este proceso se consiste en la enrollación continua de fibras alrededor de un husillo. Estas fibras son previamente impregnadas con resina. Este proceso de bobinado de filamentos se puede dividir en tres procesos diferentes. El bobinado seco, el bobinado húmedo y el
Postimpregnación. El bobinado húmedo, como se ve en la imagen, la fibra es humedecida previamente con la fibra y después es enrollado sobre el husillo. El husillo tiene tiene la forma geométrica del objeto que se quiere fabricar. Con Miguel, creo que tu micrófono está, se mutó. ¿Desde qué momento bueno, no se me escuchó? O bueno, repito. Apenas tenía como a lo mejor unos 20 Bueno. segundos. Bueno, el bobinado de filamentos, pues ya, no sé si se me haya escuchado de que es un proceso en el cual se enrollan fibras continuas previamente impregnadas con resina alrededor del husillo. El husillo tiene la forma del objeto que se quiere producir. Y este proceso se puede dividir en 3 clasificaciones. Una de esas es el bobinado en húmedo, en el cual, como se ve en la imagen, el filamento pasa a través de la resina líquida solamente una vez y después es enrollado sobre el husillo. En el bobinado seco, los filamentos son previamente impregnados con resina y se enrollan en un husillo calentado. Y en el posimpregnación, la fibra se enrolla normalmente alrededor del husillo y después mediante ¿Ya se unieron todos o aún falta? Creo que todavía falta el profe. Dice que continuemos, que tiene problemas con el Zoom. Ok, pues va. Bueno, el último que dije fue el de posimpregnación, donde los filamentos se enrollan alrededor del husillo y ya después mediante brochas u otros procesos se le aplica la resina encima de este. Este proceso se utiliza principalmente para crear componentes en la industria aeroespacial, como puede ser carcasas de motores de cohetes, aspas de helicópteros, entre otros. Y en el ámbito comercial se utiliza para la creación de tanques de almacenamiento, tubos y tuberías. Siguiente, por favor. Y aquí hay un video, si igual me harías el favor de ponerle play y adelantarle al minuto 1. Como pueden ver, ahí están siendo enrollados mediante fibras. Y justamente ahorita nos van a ver. Ahí está, pasa alrededor de la resina y ya. Para que tengan una idea más clara de cómo se hace este proceso. La fibra pasa a través de la resina y se va enrollando. Va, ya le puedes quitar si quieres. Moldeo por centrifugación. Este método permite obtener cuerpos cilíndricos o troncocónicos mediante la fuerza centrífuga. Tras introducir el material en el molde, la velocidad de rotación aumenta hasta alcanzar la velocidad de molde adecuada. Siguiente, por favor. Ya hay un video.
Este de centrifugación tiene diferentes métodos de centrifugar, desde un molde en vertical, horizontal y entre otros. Aquí le puedes adelantar hasta el minuto 1:30. No hace falta el sonido. Ajá. 1:30, por favor. Ese es el molde y a continuación ahorita va a cerrar todo, lo voy a empezar a centrifugar y durante el centrifugado se le agrega el material. Así es como queda la pieza en ese caso. Ya puedes quitar el video si quieres. Bueno, también puedes regresar a la diapositiva anterior, al video, antes. Ese también, como se muestra en la imagen, ese es otro método, pero en diferente eje. Y en la parte inferior se puede mostrar otro diferente tipo de pieza que se crea. Vaya, puede seguir hacia donde íbamos. Va, ahora vienen los procesos de fabricación a molde cerrado. Bueno, generalmente este proceso está automatizado y requiere equipos especiales, por lo que se utiliza principalmente en grandes plantas que producen grandes cantidades de estos materiales. Siguiente, por favor. Y igual como en el molde abierto, este se puede dividir en diferentes subramas, como por ejemplo en el moldeo por compresión. Este es un método de alto volumen y alta precisión, adecuado para moldear piezas complejas de polímeros reforzados con fibra de vidrio en un tiempo de ciclo rápido. Siguiente. El proceso consiste en el conjunto de moldes que se montan en una prensa de moldeo hidráulica o mecánica. Los moldes se calientan mediante vapor, aceite caliente o electricidad y llegan a alcanzar entre 250 a 400 grados Fahrenheit. Las dos mitades de molde se cierran y se aplica presión. Y dependiendo del grosor, tamaño y forma de la pieza, los valores del curado van desde menos de un minuto hasta 5 minutos. Después del curado se abre el molde y se retira la parte ya terminada. Usualmente este método se utiliza para la fabricación de componentes de autos, carcasas de electrodomésticos, muebles, entre otros. Las características de este proceso es que se puede automatizar, como ya se había mencionado, y por ende tiene un bajo costo en la mano de obra. Es un método de alto volumen y precisión y se puede producir piezas complejas de alta resistencia en una amplia gama de tamaños. Siguiente, por favor. Pultrusión. Es un proceso continuo para la fabricación de productos que tienen una sección transversal constante. Se utiliza para la obtención de piezas sólidas o huecas. Estas pueden ser como vigas, tuberías, tubos, palos de golf, cañas de pescar, antenas, mástiles, entre otros. El proceso de este es donde se introduce refuerzos de fibra de vidrio, el que se desea. Luego la fibra es introducida, bueno, bien es impregnada con resina, y estos se van metiendo en un molde, en donde se calienta. Y sucesivamente de este se va saliendo y se va cortando mediante el tamaño de la pieza que se desee. Siguiente, porfa. Y aquí hay un video donde se muestra el proceso. Aquí las resinas de vidrio se van extrayendo y sucesivamente se van impregnando con la resina. Después de la impregnación se van, bueno, como que se extrae el exceso
y se va metiendo en el molde que está calentado para darle forma a lo que se quiere producir. El molde se calienta, se le da la forma deseada y sucesivamente pues ya se extrae el producto. Dependiendo del tamaño del que se requiera, se va a ir cortando. Y va, eso sería todo por lo del video. Ya, si quieres, puedes seguir con la siguiente diapositiva. Moldeo por inyección. Este es un proceso semiautomático donde se inyecta un polímero, cerámico o metal en estado líquido. Esto en un molde cerrado a presión y frío. Representa un modo relativamente simple para fabricar componentes de formas altas y complejas. El proceso es: el molde se cierra, se verifica que esté vacío y se cierra. Se inyecta el polímero deseado abriendo una válvula y se mantiene una presión constante. Luego de que ya se aplicó la presión y el tiempo determinado para la pieza, se espera hasta que se enfríe y se abre el molde. Siguiente, por favor. Y ya, eso sería todo de mi parte. Buenos Gracias. días, ¿Quién fue el que pasó, perdón? Miguel. Yo, Miguel ¿Miguel qué? Martínez Ocampo. Ok, gracias. Adelante. Buenos días, yo voy a presentar los usos y aplicaciones de los materiales compuestos, que como ya escuchamos con mis compañeros, tienen una gran utilidad en varias industrias, como la automovilística, naval, aeronáutica, aeroespacial, de material deportivo y de la construcción, reemplazando los metales y otros materiales en muchas aplicaciones. Aquí tengo unos 4 ejemplos. Los dos de arriba son de carrocería. Tenemos el techo de tractor, que es el rojo, que está hecho de polipropileno y fibra de vidrio. El blanco es un frente de camión hecho de resina de poliéster y fibra de vidrio. Abajo tenemos un bote cuyo casco está hecho de fibra de poliéster y fibra de vidrio. Y tenemos tubos, que tengo 3 ejemplos en la siguiente diapositiva, por favor. El primer ejemplo es la tubería de gas, que tiene 3 capas polimétricas. La exterior es la de polietileno, PE. La intermedia es de aluminio, que no permite el paso del oxígeno. Y la interior es de polietileno reticulado, PEX. El segundo ejemplo es la tubería de acero con un revestimiento de balasto. El balasto es una roca pétrea con aislantes térmicos, aislantes acústicos y además es incombustible por su origen inorgánico. Este tipo de tubería se usa para el transporte de medios líquidos o gaseosos, particularmente en alta mar. El tercer ejemplo es un conducto de lana mineral que sirve para la climatización y ventilación. Las lanas minerales son de origen mineral, en cuya elaboración puede ser que se usen rocas basálticas, en el caso de la lana de roca, o arena de sílice, en el caso de la lana mineral de vidrio. Siguiente diapositiva, por favor. El material compuesto en la aviación. Estos materiales mejoraron la industria aeronáutica y permitieron superar los obstáculos que causaba el usar los materiales individualmente. El primer material que se usó fue la fibra de vidrio en el avión de Boeing en la década de 1950, que como ya vimos en la línea del tiempo fue como el boom de estos materiales en varias industrias. Hoy en día casi todos los aviones incorporan algún tipo de material compuesto en sus diseños, teniendo en sus estructuras entre un 5 a un 70% de material compuesto. Siguiente diapositiva, por favor. El plástico reforzado con vidrio, que informalmente se podría llamarle fibra de vidrio, está formado por una matriz de plástico o resina reforzado con fibras de vidrios. Es un material ligero, resistente y fácil de moldear. Gracias a esto, es muy usado en la elaboración de piezas con formas suaves y complejas.
Se usa en la industria náutica para confeccionar el casco en algunas embarcaciones, en la aeronáutica, en la industria automovilística para piezas y carrocerías. Tenemos más ejemplos en la siguiente diapositiva. También se usa en el cableado telefónico, de internet o de TV, hasta de aislante térmico y acústico, en la elaboración de tanques, recipientes industriales de almacenamiento, entre muchos más. Su uso es de bajo mantenimiento, tiene una gran versatilidad, son excelentes aislantes térmicos, es bastante económico, tiene una gran resistencia química, por lo que es resistente a la corrosión y también a las inclemencias de clima. Este es un aislante eléctrico y como varios compuestos tiene un peso muy ligero. Siguiente diapositiva. El contrachapado. Consiste en un tablero de láminas finas de madera, pegadas las unas a las otras con sus ribas de orientación transversal, usando resinas sintéticas, presión y calor. Se recubre con ácido sulfúrico tras su elaboración para resultar inodoro, que no huele a nada. Es muy útil en el sector de la construcción. Siguiente, por favor. Tableros de virtuas orientadas, o también llamadas OSB por sus siglas en inglés, Oriented Strand Board. Están formadas por diferentes capas de virtuas de varios centímetros, y cada capa tiene las virtuas orientadas en la misma dirección. Las diferentes capas se unen de forma perpendicular, consiguiendo una mayor resistencia y estabilidad. Su precio es reducido, tienen una gran resistencia, son fáciles de recortar, no son fáciles de carcomar por los insectos, tienen una gran adaptabilidad, se pueden reciclar y también aprovechan mucho la madera ya utilizada, por lo que no es necesario talar más árboles. Siguiente diapositiva. El Trex es una mezcla de plástico y fibras de madera. La película de plástico que se usa puede incluir polipropileno o polietileno. Estos plásticos funcionan bien con las fibras de madera para crear un material resistente que es más estable que las cubiertas 100% plásticos. Estos pueden durar entre 25 a 30 años, resisten las inclemencias del tiempo y décadas de tráfico peatonal. Permanecen libres de daños por insectos, descomposición, rajaduras y astillas. Están hechas al 95% de material reciclado y se pueden reutilizar en nuevos materiales para terrazas. Siguiente diapositiva. El composite de aluminio. Este es un panel multicapas compuesto por 2 chapas de aluminio, normalmente lacadas, barnizado en laca, y pegadas a un núcleo de polietileno. Material con buenas cualidades térmicas, acústicas e infúngidas que son resistentes al fuego, muy usados en construcción, interiores o mobiliario exterior. Siguiente, por favor. Cermet, unión de cerámica y metal diseñada para soportar altas temperaturas y a la vez gozar de la maleabilidad de los metales. Usualmente la matriz de sus materiales es metal, níquel, molibdeno, cobalto y la fase de refuerzo son carbohidratos refractarios, óxidos, albumina, boruros. Típicos de la cerámica. Es un material idóneo para acabados en torneado de acero donde es necesario una precisión elevada. Siguiente, por favor. El adobe, que muchos han de conocer, bueno, al menos los foráneos. Se puede definir al adobe como un ladrillo hecho de barro, arcilla y arena, que es cocido al sol. En algunas ocasiones, este ladrillo hecho de tierra también puede contener otros materiales sostenibles para ser de mayor calidad, como la paja natural. Allá en mi rancho había una casa de adobe y pajas. Estos son ecológicos, ya que utilizan materiales naturales y locales. Y gracias a que utilizan esos materiales locales, también son bastante económicos. Hasta lo puede hacer una sola persona si conoce la técnica. Es rápido y sencillo, siendo que estos ladrillos pueden secarse en unos 3 días. Además de que no ocupan, ¿cómo se llama? La cimentación clásica, como los edificios de cemento. Aunque eso los hace menos resistentes a los temblores. Y también tienen un aislamiento térmico y acústico. El ejemplo de abajo es una casa hecho con una técnica llamada superadobe, que fue creada en la década de los 70s.
Me parece que utilizan sacos con tierra y alambre de pozos, pero no vi bien la técnica, pero me parece muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Las ventajas de los materiales compuestos son de muy baja densidad, no se corren tan fácilmente como con otros tipos de estructuras, no se queman debido a la batida del metal y se mantienen bien en entornos de flexión estructural. Y también tienen alta resistencia específica, resistencia sobre densidad y rigidez específica, rigidez sobre densidad. Siguiente, seguimos con las desventajas, y es que varias de ellas tienen costes elevados en fabricación. Solo son factibles para producir en teoría y en algunos casos el proceso de fabricación puede ser perjudicial para la salud. Ya terminó mi exposición. Sigue el compañero José Ricardo. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar del mecanizado de materiales compuestos. Para empezar, me gustaría recordar que el mecanizar significa dar forma mediante corte. Esto, pues, después de los procesos que mi compañero Mike mencionó, pues se realizan este tipo de mecanizados, este tipo de formas a los materiales para llegar a un producto, como los mencionó pues mi compañero Lizeth. Siguiente, por favor. Bien, para empezar, tengo el proceso de mecanizado del taladrado, que es basado en la obtención de un agujero pasante o ciego en las piezas mediante la eliminación de material y generación de viruta a través de una herramienta de corte. Esa herramienta de corte es la broca, que pues todos conocemos. Y los parámetros para este mecanizado principalmente son la velocidad de corte nominal, que es igual a pi por el índice de régimen de giro del lucillo, que está en revoluciones por minuto, el diámetro de la broca, que está en milímetros, todo esto dividido entre 100 para pues obtener la velocidad de corte nominal, que eso se mide en minutos, perdón, en metros sobre minutos. Y como pueden observar, pues aquí tenemos el taladrador, que es y con sus diferentes, con sus respectivas piezas, el cual pues está el portabrocas, la broca y la pieza a mecanizar, así también como su mesa y su base y su soporte que se necesita para realizar este tipo de actividades. Obviamente este es un taladro un poco más pequeño en comparación de los que se encuentran ahora en las industrias. Siguiente. Actualmente, pues, como sabemos, hay una gran variedad de brocas, pero todas dependen de la aplicación a la cual se le vaya a dar el material a mecanizar. Y pues dentro de la geometría de la broca, pues sabemos que hay diferentes, pero en todas ellas encontramos elementos comunes, tales como son pues el filo transversal, el filo principal, el filo secundario, el ángulo de punta, el ángulo de incidencia y el ángulo de desprendimiento. Y pues ahí les muestro las distintas brocas que pues, el taladro puede utilizar. Este tipo de brocas también son utilizadas en varias industrias, principalmente se utiliza para la fabricación de uniones mecánicas, por ejemplo en la aeronáutica o en la industria automovilística. Siguiente, por favor. Ahora, creo que no está ese título, pero es el mecanizado de superficies. Sí, pues actualmente hay una gran variedad. Perfecto. Sí. El mecanizado de superficies, el cual consta de varios tipos de mecanizado en ese aspecto, pero quise recalcar estos dos que son creo que los más principales. Que es el planeado, el cual se trata de mecanizar la pieza
en superficies planas para múltiples aplicaciones. Estas aplicaciones son como superficies de apoyo, juntas estancas, superficies de guía, de deslizamiento, etcétera. Y pues este mecanizado se puede realizar con fresado frontal o fresado cilíndrico. Y el mecanizado de superficie radial, que es en las superficies de mecanizado radial, el lateral de la herramienta general de perfil. Al utilizar una fresa de ranura, una fresa para escuadrar o una fresa de fresado, lateral y planeado. En esta se mecaniza una superficie radial y pues del lado derecho tenemos las diferentes imágenes en el cual en la parte de arriba está aplanando esa superficie y acá se le está dando un tipo de corte mediante esa fresadora. Siguiente, por favor. Ahora bien, perdón, estos anteriores han sido mecanizados un poco más, que eran de tiempos atrás, y hoy en la actualidad, pues bien sabemos que el mundo está revolucionando y hay diferentes innovaciones, vaya. Y de esto se tratan los mecanizados especiales. Siguiente, por favor. Y para empezar con este tipo de mecanizados, es el de por proyección de chorro de agua y chorro de agua abrasivo. Pues ya por su nombre vamos viendo de qué tipo de mecanizado se trata. Y primeramente es que el principio de mecanizado por chorro de agua consiste en la proyección de un flujo de agua a una presión superior a los 410 megapascales, que se hace pasar a través de un orificio cuyo diámetro oscila entre 0.8 milímetros y 7.6 milímetros. Esta distancia de este diámetro depende del uso o depende del mecanizado de la pieza, del material que nosotros vamos a implementar. Pues esto para que el chorro salga en diferentes presiones y como les dije, pues depende del tipo de uso, el tipo del corte del material que deseamos. Por lo regular, el diámetro de corte está aproximadamente en el 0.9 milímetros, me parece, que es el estándar que utilizan. Y también opera de una velocidad de 36.000 a 54.000 metros sobre minuto. Y ahora bien, el método de corte por proyección de chorro de agua abrasivo se incluye en el fluido un material abrasivo, llámese aquí el material abrasivo a una sustancia creada para darle formas distintas al momento de que el chorro penetre. Este es introducido al flujo de agua a través de una cámara de mezcla y desde allá se pasa a la boquilla donde el acelerado y proyectado junto con el flujo sobre el material a cortar. El tamaño del abrasivo condicionará el acabado final de la pieza. Siguiente, por favor. Bien. Antes de pasar a las ventajas y desventajas, quiero mencionarles que los principales tipos de abrasivos son el óxido de aluminio, que se utiliza para materiales pues, como el aluminio y el latón. Las perlas de vidrio, que son como microesferas de vidrio, y estas son útiles por su dureza y redondeo, permiten la limpieza de estos moldes. Y el carburo de silicio se utiliza para aceros inoxidables y algunos cerámicos. Y ahora sí, las ventajas que tienen utilizar este tipo de maquinados es que dado que el fluido de corte es agua, no se produce calentamiento en la zona mecanizada. El nivel de humo y de partículas de polvo que son habituales de los procesos de mecanizado clásicos y que son perjudiciales para la salud de los operarios es muy reducido. Las fuerzas tangenciales que aparecen son pequeñas, por lo que no es necesario un tipo de utillaje especial para el amarre de la pieza. Tiene buen acabado superficial que evita el recanteado para eliminación de rebabas.
y eliminación de los tiempos de cambio de herramientas. Y pues alguna de sus desventajas es que los niveles de ruido que se generan son muy importantes, pues recuerden que estamos trabajando con chorros a una presión pues extremadamente alta para realizar ese tipo de corte, y pues sí, el ruido suele ser pues bastante molesto. También requiere de un mecanismo que filtre el agua y la condicione para reducir el desgaste de equipo, pues sí se necesitan muchísimas cantidades de agua, y pues de una u otra manera deben de saber en esas fábricas saber reutilizarla, pero ha sido una gran desventaja porque pues no tiene los mismos, no cuenta con la misma, se me fue la palabra, con la misma estructura, pues, o esas mismas propiedades del agua que se utiliza al momento de realizar el primer mecanizado. Y también una presión incorrecta puede producir zonas delaminadas en los alrededores de la zona de corte. Es ahí donde entra mucho lo de la programación de aquellas máquinas, que deben de ser bastante precisas, que de hecho lo son, porque son implementadas para realizar precisión, pero pues en algún momento tienden a fallar. Siguiente, por favor. ¿No se ha trabado mi audio? Perfecto. Pues ahí les tengo un video muestra para que vean el tipo de mecanizado por chorro de agua. Es un tipo de moldeo de letras en el cual se utiliza este tipo de herramientas. Siguiente, por favor. Ya se gusta el video, no hay problema. Pues aquí está cómo trabaja este tipo de herramientas. A través de un suministro de gas se regula la presión, y mediante esos filtros pasa para poder entrar a un suministro de polvo y mezclado. Eso es principalmente para los, el mecanizado por chorro abrasivo. Es ahí donde entra todos esos materiales que ayudan a la implementación de este mecanizado, y el cual se sigue hacia la portaboquillas manual, y pues ahí tiende a terminar el proceso. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, en la parte de abajo, está utilizando un tipo de maquinado por chorro abrasivo, en el cual principalmente se utiliza para la oxidación de algunos materiales. Es ahí donde yo les comentaba de las perlas, que se utilizan principalmente para ese tipo de materiales. Siguiente, por favor. Ahora, el mecanizado por láser es otra innovación y consiste en un sistema de corte de alta energía donde en ningún momento se establece contacto entre el mecanismo y la pieza, por lo que no se generan fuerzas de corte y el sistema de amarre del material puede ser sencillo. Este tipo de mecanizado permite cortar una amplia gama de materiales compuestos, resultando especialmente eficaz para realizar formas de corte bastante complejas. El equipo de rayos láser concentra toda la energía en un punto mediante un sistema de lentes. Esto hace que disminuya el diámetro del haz, lo que permite conseguir mecanizados a una elevada precisión con longitudes de corte inferiores a 0.1 milímetros. Y pues ahí tenemos algunas imágenes de cómo están trabajando esos láseres y algunas partes del interior del láser que son bastante útiles para poder realizar este trabajo. Siguiente. Igual les da un pequeño video.
Creo que no tiene audio. Si le podría seguir, por favor. Bueno, creo que no se oye, pero ahí básicamente están realizando un estampado en láser en el cual pues se utiliza una potencia bastante menor para que el láser no atraviese por completo el material. Y en ese siguiente video se está utilizando la potencia del láser muchísimo mayor, pues estamos hablando de pues un metal y necesita una fuerza pues muchísima para poder atravesarlo. Siguiente. Igual ahí tenemos un video, un pequeño video para ver cómo trabaja el láser en el metal. ¿Se está corriendo? Ah, sí. Pues básicamente está replicando la pieza que está en la derecha y pues es lo que les acabo de mencionar. Como pueden ver también pues es bastante preciso. Siguiente, por favor. Ahora perdón, el mecanizado por ultrasonidos, que es un sistema de mecanizado pues, por ultrasonidos, el cual se basa en el uso de una cuchilla que vibra a frecuencias ultrasónicas alrededor de 20.000 Hz, pudiendo alcanzarse velocidades de corte de hasta 1000 milímetros por segundo. Ahí podemos ver una imagen de cómo trabaja, pero más adelante les voy a explicar. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otro video que ejemplifica cómo trabaja. En la herramienta posee pues una cabeza con materiales abrasivos y que con ayuda de un movimiento rotatorio y otro movimiento vibratorio producen el mecanizado del material. En se utiliza pues principalmente para acabados de piezas porque posee pues una alta precisión. Y es ahí donde se le está colocando el material abrasivo para que las vibraciones pues se generen de una manera pues, correcta. Siguiente, por favor. Y por último es el mecanizado por chispas electroquímicas. Este mecanizado es un proceso analógico a la electroerosión, pero que permite mecanizar materiales que no sean de carácter metálico, por lo que es especialmente útiles para laminados de materiales compuestos. Siguiente, por favor. Ah, no, perdón, regrésale. Y ya ahorita la vemos, disculpa. Les voy a explicar otras cosas por aquí. Pues en básicamente, aplica una corriente eléctrica en la cual se producen chispas en la superficie del cátodo que lleva a cabo el proceso de mecanizado, aproximando la pieza a dicha herramienta y manteniendo una distancia fija del ánodo, que aproximadamente es de 50 milímetros, ya que pues esta distancia es bastante crucial y es fundamental para que el proceso resulte exitoso. ¿Sí? Tenemos en la parte de arriba el electrodo, en la parte de arriba tenemos la pieza a la cual vamos a trabajar, el cátodo y el ánodo que están conectados a estas dos piezas que es el electrodo y la pieza a trabajar, y mediante un circuito, eso genera un circuito y tenemos esa parte
conductora, que es el fluido, para que así pueda pasar la corriente eléctrica y funcione este tipo de mecanizados. Queda un minuto. No sé si gusten volver a conectarse porque todavía está un video. Ahorita les mandamos el enlace. ¿En para cuánto que se puedan falta? conectar. Nada más es el último video, pero pues de la reunión queda un minuto. Ok, nos volvemos a conectar entonces. Sí, Vale, por favor. bye. Listo. Faltan unos cuantos. Listo. Sí. Adelante, porque además quedan 10 minutos. Sí, pues nada más en la diapositiva siguiente para que vean el video. Si le puedes subir el volumen, creo. A ver, ese sí tiene Tienes que volumen. poner compartir audio también, porque si no, no se oye. Ah, ok. Martín, ¿puedes checar el audio de tu computadora, se puede? Ujú. ¿Quién fue el segundo que pasó después de Martín? Yo, Luis Antonio. Ajá, Luis Antonio. ¿Antonio qué? Laura Arroyo. Lara, ok, gracias, hijo. Bueno, pues ahí en el video pudimos observar que básicamente las piezas no se tocan, solo al momento de acercarse y mediante esos pulsos electroquímicos y la electricidad que genera ese circuito, pues al momento de que se acerca va generando exactamente la forma de la pieza de la cual están acercando a la pieza a trabajar. Fíjate lo que le voy a decir. Siguiente. Pude ir ahorita. Pues esto ha sido todo, compañeros. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y de que los haya hecho conectarse 3 veces como su profe querida de programación. Pues sí, una disculpa por eso. Utilizamos la plataforma de Zoom y pues ya saben. ¿Para mascotas? Es todo, profesor. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bien, el día lunes, les pido por favor ¿a qué equipo le toca el lunes? A nosotros el 6. Es en la mañana, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y en la tarde? Y a nosotros en la tarde. A la 1, ¿verdad? Sí. Ok, entonces igual por favor generan la sesión, me la mandan el lunes si quieren. Los del equipo ahorita de materiales compuestos, muy bien su presentación, muy ecuánimes todos. Y bueno, a final de cuentas están acreditados, la calificación se las daré al final. Señores, nada más aclararles algo. Tengo en lista 27 personas. No sé qué pasó con las otras 7. ¿Sí? Yo voy a tomar, les había comentado, o sea, el hecho de que no estemos en presencial no quiere decir que tengan la facilidad para no conectarse. Digo, yo creo que se hace más fácil que se conecten. Si no se conectan, pues ya es responsabilidad de cada uno de los compañeros que no se conectaron. Y obviamente, pues ya saben lo que les había comentado sobre la calificación de las personas que no se conectan, ¿de acuerdo? Para que se lo hagan extensivo, y pues, los inviten a que se conecten. Digo, a final de cuentas exigían y que no se iban a contagiar y no sé qué más. Eso es cuestión de cada quien. Pero si no se conectan, digo, yo ya no puedo hacer nada más. Y se los aclaro en este medio porque, para que haya una evidencia, ¿no? De que los compañeros no se conectaron. Yo ya tomé lista de las capturas, con la captura de pantalla de los que están,
Y bueno, nada más para comentarles eso. Si no hay dudas o preguntas, pues nos estamos viendo el día lunes, señores. Que tengan un fin de semana, cuídense mucho y el compañero jefe de grupo que ya lo vi por ahí, que se mejore. Bye. Hasta luego, profe. Adiós, profesor. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta profe. luego. Adiós, Buen profe. fin de semana. Bonito fin de semana. Por favor, suban la presentación como material a Classroom si son tan amables. Sí, profe. profesor. El profe ahorita Vale. lo subo. Bye, bye. Hasta luego. Hasta Buen día. luego. Bye. Bye.